Soy el sacerdote y el responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre, Padre. Digno y alabado es tu nombre, Jesús. Soy el Samuel que se guardará. Bendito es tu nombre, Jesús. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá, y continuamente arderá. Yo haré. Sí, Señor, hacemos un altar en nuestra casa. Dedicamos este tiempo a ti, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú tocando nuestros corazones y que este programa no sea un programa normal, sino que seas tú tocando a esa juventud, a ese padre, a esa madre que están ahí orando por sus hijos, por un milagro. Ahora, Padre, este testimonio que se estará compartiendo hoy, este programa de hoy pueda llegar y tocar los corazones y que puedan recibir esa palabra de aliento, esa palabra de parte de ti, Padre. En tus manos ponemos este programa en el nombre de Jesús. Pongo mi vida, mi esposo, mi familia en tus manos. Que seas tú siempre con toda la gloria y la honra y la alabanza. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Sí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos en el programa Altar Familiar. Hoy tenemos un programa especial. Estaremos compartiendo el testimonio de mi esposo, el pastor evangelista César Landeros. Pero no se vaya, quédese con nosotros. Comparta la transmisión. Escucha este testimonio que yo sé que va a edificar tu vida. Sé que va a ser de edificación. No sé realmente si estás pasando una situación parecida a lo que se va a estar hablando hoy. Pero sí te puedo decir que hay un Dios real. Un Dios que todo lo puede y Él es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Así que voy a invitar a mi esposo que nos acompañe. Hoy estaremos compartiendo este testimonio de bendición. Vamos a dejarlo que se presente. Para los que no te conocen, puedes hacer una introducción y compartir sobre el tema del programa Altar Familiar. Su nombre. Amén, amén, amén. No te vas. Bendiciones a todos. Yo soy pastor evangelista César Landeros. Yo soy el esposo de esta linda, hermosa mujer aquí que está al lado de mí. Amén. Somos casados. Tenemos 3 hijos. Soy padre. Tengo 3 niños hermosos. Un hijo de 9 años, una niña preciosa de 6 años y un niño recién nacido de 9 meses. Y somos padres de 3. Amén. Tengo 9 años salvo. Me entregué a Cristo 9 años atrás. Y he sido muy bendecido por Dios. Dios ha tenido la oportunidad a comenzar este programa que se llama Altar Familiar. Dios ha sido bendición en mi vida, ha transformado mi vida, donde vamos a estar compartiendo hoy en este día mi testimonio. La semana pasada compartimos el testimonio de mi esposa, que yo sé que fue de bendición para muchas personas que están pasando momentos difíciles. Mi esposa tenía un tremendo testimonio. Yo pensaba, cuando conocí a mi esposa, yo pensaba que yo tenía un testimonio tremendo y pasé la vida duro, pero cuando yo escuché su vida y cuando he compartido su testimonio conmigo, dije, wow, hay gente que realmente ha sufrido más, hay gente allá afuera que ha pasado realmente cosas grandes y Dios todavía las levanta y hay un propósito sobre todo ese dolor. Y yo siempre, la palabra de Dios dice que todo obra para bien, amén, para que todos que amen a Cristo. Hasta los problemas más difíciles, los problemas más duros en nuestras vidas, las cosas más duras, obran para bien. Amén. Y este programa ha sido de bendición porque nace de todo eso. Dios ha sacado mi vida de la luz del gozo,
una vida perdida en droga, una vida perdida en pandillas, y ha transformado mi vida, y hoy puedo ser usado por Dios y glorificar el nombre de Jesús y ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo y a compartir con familias, matrimonios, a compartir con gente en la calle, con jóvenes, y Dios ha sido gran bendición en mi vida. Amén. Amén. Pues ahí escuchábamos casi que en resumen un poco de las bendiciones de Dios en la vida de mi esposo. Pero nos gustaría, amor, que nos compartas quién eras tú en tu niñez. Queremos conocer de ti desde tu niñez, claro. Desde la niñez, tus experiencias y de qué manera Dios ha venido trabajando en tu vida. Aleluya. ¿Cómo era mi niñez? ¿Cómo era tu niñez? Ay. Vamos a empezar. Quiero que empecemos por ahí porque voy a hacer un paréntesis rapidito. Muchas veces nosotros nos preguntamos como personas adultas, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué yo estoy actuando así? Y a veces no comprendemos de que desde nuestra niñez hay cosas o pasamos situaciones que marcan nuestra vida. Amén. Entonces, cuando pasa eso y no entendemos desde dónde yo tengo que romper la maldición, entonces esa maldición la heredamos a nuestros hijos y la heredamos a los hijos de nuestros hijos. Pero cuando nosotros entendemos que, número uno, en Jesús está la solución y podemos comprender desde dónde nosotros necesitamos ser sanos, entonces vemos un cambio efectivo de parte de Dios en nuestras vidas. Es muy cierto, todo viene de nuestra niñez, todo viene de la casa. El abogado viene de la casa, la pastor sale de la casa, pero también el pandillero y el drogadito sale de la casa. Todo viene de la casa. Una nación es formado atrás de una casa, una iglesia es formado atrás de los matrimonios, atrás de las casas. Y todo viene de todo, la Biblia dice, instruye el niño, todo viene de niñez. Y mi esposa estaba compartiendo que hay que romper las maldiciones. Amén. Y muchas cosas vienen de nuestra niñez, nuestra forma que fuimos instruidos, que fuimos criados, la forma que nosotros vivimos, tiene un impacto en nuestra vida cuando vamos creciendo como adulto. Y en mi caso, yo también, eso fue que me impactó mi vida, fue mi niñez. Mucha gente, pues bueno, yo soy nacido aquí en Estados Unidos, California, área de la Bahía, la ciudad de Newark, California, en un lado de Hayward, Oakland, California, ahí cerca, son las ciudades más cercanas, Oakland. Y si no saben, la gente que no sabe, San Francisco, todos en Nicaragua, y sé que muchos no entienden la área de la Bahía, voy a decir San Francisco, cerca de San Francisco y Oakland, California. Yo crecí en esa zona casi toda mi vida en la área de la Bahía. Viene de papás hispanos. Mi papá es de México, Jalisco, México. Mi mamá es de Michoacán, México. Nacieron en México. Mi mamá a los 9 años vine para acá a los Estados Unidos. A los 9 años, bien joven. Y ella tenía la oportunidad de ir a la escuela aquí en Estados Unidos. Y mi papá vino a los 14, 15 años. Viene de joven también y siempre trabajando 2 trabajos. Yo vengo de una familia que es de México y vinieron aquí en el área de se conocieron y probablemente se casaron y tenían a mí. Tenía mi hermano mayor, yo tengo 3 hermanos, una hermana mayor, yo soy el segundo y yo tengo 2 hermanos jóvenes. Y y mi niñez no fue una niñez normal como mucha gente mucha gente vivió. Mucha gente, pues, su niñez es algo muy bonito, que crecen y va conociendo la vida y que tienen amores a ir a México, a ir a Disneylandia y todo eso. Pues que también tenía la experiencia de vivir eso, pero también tenía un niñez bien difícil. Yo en mi niñez, que me recuerdo, era un niño bueno, que sacaba buenas calificaciones, tenía un buen corazón. Dice mi familia que era un niño buen guapo, el más guapo de la familia. Y no es algo serio. No es jugando, pero era un niño bien guapo, que todas mis familias eran muy queridos, pero querido de mi familia. Mis abuelitos me fui criado con mis papás, también mis abuelitos me querían mucho. Y fui creciendo y yo era un niño que sacaba buenas calificaciones, me encantaba los deportes, me encantaba ayudar a gente, muchas cosas. Yo era un niño muy sano, pero también viví muchas cosas que en mi niñez que me tramaban, que causó mucho daño, que
que afectaron mi vida en mi adolescencia y mi juventud. Cosas que experimenté en mi niñez que ahorita voy a compartir con ustedes, que realmente impactó mi vida, que marcó mi vida. Amén. Saludos, Pastor Osorio. Ahí está. Amén. Cuéntanos bueno, vamos a enfocarnos porque yo creo que, si no me equivoco, estás dándonos a entender que desde ahí empieza este testimonio impactante donde has podido conocer a Dios. Amén. De una manera sobrenatural. Y digo esto porque muchas veces nosotros creemos que solo por escuchar de Dios es suficiente. No. Pero es necesario tener una relación con Él. Un encuentro, Un encuentro con Jesús. Y yo lo contaba en el programa anterior, que yo conocía de Dios, yo conocía de la Biblia, yo me sabía los textos de memoria, yo competía, amor, en las competencias de texto, tú sabes, de los niños, y dime un texto y el otro, y casi siempre ganaba. Pero en mi casi en mi juventud fue que yo tuve un encuentro con Dios. Entonces, la importancia de la niñez para ti y llegar hasta el punto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, bueno, yo no crecí en el evangelio. Mis papás fueron católicos, fuimos a la iglesia los domingos y no fuimos instruidos en el evangelio. Mi papá trabajaba 2 trabajos. Casi no miraba a mi papá, él pasaba trabajando casi 17 horas, 18 horas diario, y trabajaba los fines de semana. Si llegaba a la casa era para dormir nomás, comía, dormía. Y él pasaba mucho trabajando. Y mi mamá, ella trabajaba 8 horas, pero también, como cuando yo estaba chiquillo, como de 4, 5 años, 6 años, ella iba a la escuela. Ella quería aprender más, a continuar a estudiar su carrera, porque ella era maestra de preescolar. No sé si la palabra preescolar. Y en ese tiempo ella iba a trabajar 8 horas, y saliendo de trabajar ella iba a la escuela de noche, ella iba a estudiar. Y en ese lapso de tiempo mi papá trabajando 2 trabajos y mi mamá trabajando y en la escuela, pues le dejaron con un cuida de niños. Y eso fue que claramente impactó mi vida, porque mis papás estaban ocupados, no era su culpa porque ellos pasaban muy ocupados. Pero llegó un descuido en mi vida, tenía como 5 o 6 años, donde yo estaba con un cuidado de niños, y en ese tiempo cuando me estaba cuidando, yo pasé una violación, fue violado desde la edad de 6 años, abusado sexualmente, porque primeramente comenzó como abuso sexual, me tocaban y hacían cosas conmigo, y yo no entendía en esas cosas. Yo era un niño inocente, 6 años, bien inocente, apenas creciendo el mundo, y ya pasaba tiempo y yo no entendía qué me estaba pasando y por qué las cosas pasaban, hasta que llegó al punto de violación. Y cuando pasó eso, era un momento en mi vida muy, muy impactante, que me traumó. Fue un trauma que realmente cambió mi vida, porque yo no sabía qué decir. Tenía mucho miedo, porque también no más fue abusado y violado, pero también amenazado. Si yo decía algo, me iba a matar, me iba a ir mal. Y mi papá era una persona duro. Mi papá era, pues, ya sabes, pues, mucho la raza, pues, la crianza latina, pues era con el cinto. Y así se corregía, muchos de los otros fuimos corregidos con el cinto. Pero yo tenía tanto temor a mi papá, porque por el cinto, que yo tenía miedo a decirle que yo pasé esa violación y que yo fui abusado sexualmente. Tenía un miedo tan grande que imagínate, si yo digo a mi papá, ¿qué va a decir mi papá si yo digo eso? ¿Qué va a decir mi papá si yo digo que esto me está pasando? No, me va a quitar la carne de mis pies, me va a dar un cintarazo que yo ni voy a vivir. Y tenía un miedo. Y eso, yo tenía miedo a mi padre y también tenía miedo a mi mamá. ¿Qué van a decir la gente? Porque en mi niñez también no más fue abusado y violado sexualmente. En la escuela yo no tenía amigos. En la escuela fui a bullying, me hicieron una burla, me daban carilla. En la escuela. Tenía gente que me daba mal tiempo porque tenía lentes. Siempre me quebraban mis lentes, me hicieron la burla porque mis dientes estaban chuecos. Ahorita está arreglando los colores de Dios. Amén. Pero me daba mal tiempo en la escuela. Pensaba que pasé una violación, me hicieron bullying. Voy a la escuela, también me están dando carilla, no tengo amigos.
me están dando bula, sobrenombres, y pues mis primos, también hasta mis primos que yo tenía, mi hermano mayor, me daban mal tiempo porque estaba un poquito gordito, me daban sobrenombres, me decían bula. Cuando yo me juntaba con mis primos también me daban carilla. Es más, hicieron juegos para que no no jugaban conmigo. Me daban mal tiempo. Si cuando me juntaba con mis primos me daban nombres, la princesa, la llorona, porque era bien chillón, porque nadie sabía por qué yo lloraba mucho. Y lloraba mucho porque todas las cosas que estaba pasando, me sentí solo, pasé ese trauma y yo no sabía cómo soltar ese dolor. Y después mi familia no me quería, me daba mal tiempo, siempre pues, jugamos la lucha, o sea, yo fui el juguete que todos hacían la lucha contra mí y voy a la escuela y también me está dando bullying, me está quebrando las lentes, me está dando sobrenombres, me está pegando la cara y yo no estoy peleando para atrás. Y cuando mi papá me miraba a llorar, me decía, hey, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y yo decía, pues, ¿por qué lloro yo? Yo no soy hombre. Y yo me acuerdo de mi niñez, me sentía tan solo. Era una Pues, niñez. eso te iba a preguntar Ah, ahorita. Nos estás compartiendo el hecho de que recibiste mucho maltrato, Sí. aparte del abuso sexual, también maltrato psicológico, bullying, como lo conocemos, en tu niñez, por parte de adultos y también por parte de niños de tu edad. Sí. Sí. En ese momento, ¿cómo tú podías percibir todo ese maltrato? ¿Cómo era tu vida sabiendo de todo el maltrato que estabas recibiendo? En esa mi vida yo era un niño bien deprimido. Como hace tiempo deprimido, no podía mirarme en el espejo. Yo me acuerdo que yo miraba el espejo porque yo cocinaba si Dios era real y Dios no está real, porque si Dios es real, ¿por qué me está pasando? Fui violado por casi 3 años y yo no decía nada, porque yo tenía un miedo y pues no podía expresarme en mi sentido todo lo que yo estaba pasando, como ser deprimirme, yo me acuerdo que yo lloraba, me escondía en la librería, ahí yo lloraba porque no tenía amigos, y ahí me sentía en la librería de hora de lonche, no tenía con quién hablar, no podía expresarme, sentí frustrado. Yo traté de hacer cosas buenas. Yo me acuerdo que yo era bueno en los deportes, buen deportista, pero nada llenaba mi corazón, nada me llenaba ese vacío porque yo sentí menos de un hombre. Mi inocencia fue robado, mi identidad fue robado. Y yo sentí menos de un hombre. Yo miraba a toda la gente y me sentía menos porque eso me estaba pasando y después no tenía amigos ni nada, pues sentí tan solo y me sentía un niño deprimido. Sí, y te preguntaba eso porque ahí podemos ver la importancia de como padres. La Biblia misma lo dice, tú lo decías al principio, instruye al niño en sus caminos, en los caminos de Dios, para que cuando sea viejo no sea parte de él. Amén. Pero cuando dice instruir, se refiere también a enseñar. Amén. Y ahí en esa misma instrucción, aparte de enseñar el amor de Dios, porque si entiendes el amor de Dios, entiendes que Dios te ama desde tu niñez. Sí. Y miraba por ahí un video en las redes sociales de una niña, como un cumpleaños, Ajá. un payasito preguntándole a una niña, ¿tú eres bonita? Y la niña decía, no sé. Y le vuelve a preguntar, ¿tú eres bonita? Y la niña vuelve a decir, no sé. Y la tercera vez, y la niña responde lo mismo. Y yo pensé que iba a ser un chiste de eso, el payaso, ¿verdad? Pero el payaso se levanta y dice, desde hoy en adelante tienes unos padres que te van a enseñar a amarte. Porque nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos Amén. a amarse. A que Dios les ama y también a amarse porque son creación de Dios. Amén, así es. Entonces, Necesita amarse. Es muy cierto. Cuando uno pasa, yo me acuerdo que yo no me amaba. Yo odiaba mi vida en ese momento. Tenía 8 años, 9 años, 7, 8, 9 años. Y yo odiaba la vida. Yo me acuerdo que yo no podía. Todos me decían, mis mamás, tú eres un niño bonito. Qué bonito, bonito. Y yo me miraba en el espejo y yo me miraba horrible. Y yo soy horrible, pues, no tengo ni amigos. Yo estoy tan bonito porque ni tengo amigos y eso me está pasando. Yo me sentía tan feo porque por la situación que estaba pasando y a veces la situación que que vive uno hace la vida fea y nomás se siente, la vida está fea, uno se siente feo por la situación que se está viviendo. Pero
uno como padre, como tú dijiste, es instruirlo. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres un niño hermoso, Dios te va a usar, Dios tiene plan y propósito para ti. En ese momento no tenía esa instrucción. Claro que No sí. tenía, obviamente, mi papá no sabía qué estaba pasando, mi papá trabajaba mucho, mi mamá trabajaba, iba a la escuela, tenía nomás yo, otros 2 niños también a querer, otros 3, pues mis hermanos chiquitos. So, era mucho responsabilidad, mucha carga sobre mi mamá. Y ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos pensaban que todo estaba bien, que yo mantenía en secreto. Ah, Y seguiste creciendo, y todavía estabas recibiendo el abuso por parte del bullying en la escuela, sí. en la familia, pero también seguías siendo abusado. ¿En qué momento tú dices, yo ya no más, esto no va a pasar? Yo cuando comenzó a parar era como a las 9, 10 años. Por ahí. A las 9, 10 años es cuando fui abusado por 2 personas. Uno murió cuando yo tenía como 9 años. Y con ese pasó, paró, esa parte paró todo eso. Y yo me acuerdo cuando él murió, yo me acuerdo que yo estaba, en ese momento yo estaba feliz. Y yo pensaba que, porque obviamente que ese me abusó, la persona que me hizo daño, la persona que me hizo daño, murió. Y yo pensaba que iba a tener un paz en mi corazón porque eso pasó, pero yo me acuerdo, tenía tanto odio, tanto resentimiento en la vida. Y después iba a la escuela y esa depresión, porque no podía expresarme, esa depresión que yo tenía, esa tristeza, yo me acuerdo a los 9 años comenzó a convertirse en un odio, comencé a tener odio a la vida. Cuando el persona murió, yo tenía odio, yo me acuerdo, yo miraba a la persona con un odio, y lo otro todavía estaba viviendo, y esa persona se metió en pandillas, y yo yo me acuerdo, cuando dije, hasta aquí llegó, era un día, tenía como 9 años, 10 años, estaba en la escuela, el bullying, yo estaba hablando del bullying, ya paró, muere esa persona por el abuso, como el abuso sexual, ya paró, pero también todavía seguía recibiendo bullying, abuso ahí en la escuela, pues el bullying, el cariño que me daban en la escuela. Y yo me acuerdo un día, yo estaba en el baño, y eso fue mi primer pelea. Estaba en el baño, y yo estaba en el baño, y llegó mi bully, y me pega atrás en la cara. No me pegó. Me agarró mi cara y me puchó contra el espejo, pues el botón donde se hace baño. Me puchó así y me pegué en mi cara, ¡pum! Me pegó en mi cara ahí donde estaba, por la pared, pues, me pegó en la cara en la pared. Y yo me acuerdo que me hice la vuelta y yo dije, si me haces eso otra vez, vas a ver cómo te va. Y él sabía que yo nunca me defendía. Y él sabía que yo era bien miedoso. A mí no me gustaba pelear, a mí no me gustaban las peleas, nada, era muy miedoso, no me gustaba pelear. Tenía mucho miedo, era bien tímido. Pero ese día me llegó un enojo porque toda la tristeza que tenía se convirtió, y por no poder expresarse, eso se convirtió en un odio. Y yo le miré y dije, si me haces eso otra vez, y vas a ver cómo te va. Y yo me acuerdo que me tiró un golpe, y yo me acuerdo ese día es cuando exploté, me tiró un golpe, y cuando me tiró el golpe, toda esa tristeza que yo tenía, toda esa tristeza que yo estaba viviendo, exploté y le convertí en enojo. Y yo me acuerdo que yo me imaginé esa persona que comenzó a golpearlo para atrás. Y comencé a golpearlo tanto que cayó al piso, y yo me acuerdo que ya estaba llorando de coraje y pegándole, diciéndole que le iba a matar, y que esto otro. Y yo me acuerdo que yo me imaginaba que era la persona que me abusó sexualmente. La persona que me estaba haciendo el bully en la escuela, el bully de mi escuela, Era el que te estaba, yo me imaginaba que era la persona que me abusó. So, y comenzó a darle con todo. Yo me acuerdo llegaron las guardias de la escuela, llegaron al baño queriendo quitarme arriba de él. Yo me acuerdo que tomó como 3, 4 guardias de la escuela, me estaba jalándole, y yo le daba patadas, daba con todo, y no, te voy a matar, y gritando esas cosas. Y yo comenzó a expresarme, y ese fue el momento que en mi vida comenzó a cambiar, porque yo miré como yo sentí como
algo salió en mí como ya, descarga. un descarga, ándale, es la palabra, que yo empecé a descargarme, todo ese dolor que yo tenía, comencé a descargarme con violencia. Y ese fue el momento que cambió por mí, porque cuando yo peleé para atrás, ya es cuando yo miré el respeto. Yo me sentí como, yo sentí como hombre, como sentía, esto es que yo ocupo, que me va a llenar mi corazón. Y yo me acuerdo que ese día adelante comenzó a cambiar mi vida. Empezaste a pensar que a través de la agresión Sí, la venganza. y la venganza era sentirse mejor. Sí. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque estaba analizando ahorita la importancia de la presencia de los padres en la vida de los hijos. Y muchas personas pueden estar por acá conectadas, o incluso algunos lo van a ver después. Sí. U otras personas dicen, no, ¿para qué miro eso si a mí no me pasa? Y mira a dónde me voy a ir ahorita. Voy a usar de lo que voy a decir ahorita. Yo soy cristiano, a mí no me pasan esas cosas. Sí. Y no nos damos cuenta de que todos somos seres humanos. Este mundo está infectado de pecado. Está lleno de maldad. Y por eso nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas y en nuestras casas. Amén, así es. Uno. Y a veces, aún estando Jesús en nuestras casas, hay problemas afuera de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Ándale. Y por eso nosotros tenemos que, uno, cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo, cuando somos conocedores de la palabra, ¿verdad? Sí. Y dos, enseñarles a nuestros hijos a confiar en nosotros como padres. Así es, amén. Ahora, si nos vamos a la parte donde crecemos en un hogar donde no está Cristo como centro de ese hogar, entonces es muy importante que como padres entendamos que los hijos necesitan esa confianza de nosotros como padres. Así es. Y yo creo que eso faltó en ti, como creciendo en tu niñez, Sí. porque no tuviste, podría decirse, la libertad Sí. de contarle a tus padres lo que estaba pasando. Entonces, eso lo llevó a cierta etapa de su vida, a los 10 años aproximadamente, a actuar bajo la agresión, Sí. la Pues violencia. no poder expresarme con mis papás y hablar con mis papás. Acuérdate, yo sacaba buenas calificaciones, o ellos pensaban que todo estaba bien. Mi hijo está sacando buenas calificaciones. Él no sabía que estaba haciendo bullying en la escuela. Ellos no sabían que me pasó eso. Ellos no sabían nada. Ellos pensaban que todo estaba bien, como tú dices. A veces uno piensa que todo está bien con la familia. Pero realmente yo comencé a tener este odio con mis papás. Y ahí es la importancia, y disculpa que te interrumpa, de conocer a nuestros hijos. A veces nos damos cuenta del problema de nuestros hijos hasta que ya son adultos y lo reflejan en sus nietos, o sea, en los hijos, en sus propios hijos, ya hijos grandes. Y vemos que llevan una situación, y por eso yo lo decía al principio, la importancia de reconocer desde qué momento de mi vida yo tengo que sanar y decirle a Dios, te entrego esta situación, te entrego este problema, te entrego lo que pasé, porque definitivamente tengo cierta edad y hasta aquí no he podido lograr nada. Solo tú, Dios, puedes lograr sanar mi corazón. Pero para no llegar hasta ahí, al hecho de ver a tus hijos grandes y te cuenten, yo creo que tú lo vas a comentar ahorita qué fue lo que pasó contigo, es aprender a conocer a nuestros hijos. Así es. A darnos el tiempo de saber qué les gusta a mis hijos, qué no les gusta, pero sobre todo enseñarles a creer en Dios y a creer en nosotros como padres. Es un buen punto de creer en Dios. Número uno, hacerles creer en Dios, pero también a que ellos tengan esa confianza como los otros, porque nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Amén. Y ellos van a mirar la imagen de Dios atrás de los otros. Y a ganarle confianza en esos hijos, que ellos tengan libertad, a que ellos puedan expresarse, en ser bueno, ser malo, que ellos tengan esa confianza, expresarse. A veces el error que muchos padres hacen, te digo, es que a veces reaccionamos, reaccionamos a la emoción, a la situación, y a veces no analizamos a la situación reaccionamos antes de analizar. Y eso en mi vida personalmente yo lo viví, y eso pasó en mi vida. Mi papá era la persona que reaccionaba luego de una manera agresivamente, y pues no le he hecho la culpa, porque también yo sé que así fue formado. Yo te garantizo, su papá la formó así, por la forma que él fue formado, él también me formó así. Pero estar haciendo un bien me hizo un mal, porque me cerré con él, y por cerrarme con él
y cerrar todo ese dolor que yo tengo en mi corazón. Tarde o temprano, si no sale, va a explotar. Y ese pasó en mi vida, que comencé a pasar en mi vida. A los 10 años me entré en mi primer pelea. Eso, yo me acuerdo, todavía me acuerdo de mi primer pelea. Han estado en muchas peleas, pero eso me recuerdo mucho porque es que el día Fue que... lo que marcó un antes y un después en tu vida. Ándale, Sí, fue y mi queremos primer llegar pelea. a eso. En resumen, pues lo que has dicho ahorita, nos Sí. has compartido. Para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de este live en Facebook, estamos escuchando el testimonio de César Landeros. Ahorita estamos hablando desde su niñez, queremos llegar hasta el punto donde ha tenido una experiencia diferente cuando conoce a Dios, un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, no es solo una experiencia, ya empiezas a experimentar las cosas de Dios todos los días. Ajá. De todos los días ves la bondad de Dios en tu vida. Sí. Entonces quiero preguntarte, queremos saber, ¿cómo es que llegas a las pandillas? Vimos en el flyer que publicamos por Sí. ahí unas fotos de donde estaba compartiendo en una etapa de tu vida dentro de las pandillas en esta zona en una de las zonas de California. Entonces, nos gustaría saber cómo entraste ahí. Ya sabemos qué te llevó. Ajá. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Buena pregunta, porque ese que iba a entrar ese tema ahorita. Mucha gente pregunta, ¿por qué es cholo? ¿Por qué usas droga? ¿Por qué tomas alcohol? ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué esto? Hay muchas preguntas por qué las personas entran en ese tipo de vida. Y ahorita es razón por qué, porque eso fue ahorita. Y yo estaba entrando a los 10 años, cuando entré en mi primer pelea, yo entré a algo que se llamaba respeto, porque yo me acuerdo, después de mi primer pelea, ese bully nunca me hizo nada otra vez. Y yo decía, este poder yo le quiero. Y yo me acuerdo en ese tiempo, bien, yo tenía un hermano mayor y familiares que comenzaron a meterse en las pandillas, porque en ese tiempo la influencia de pandillas era fuerte. En el año 2000, 99, 98, el 2000, 2006, 2007, 2005, yo me acuerdo de ese movimiento de pandillas, además en la área en Los Ángeles y en el área de la Bahía, el movimiento de pandillas, la afluencia fue grande. Y si yo comencé a mirar películas de pandillas, muchas películas que tienen mucha influencia, la música, y comencé a mirar, aquí hay dos pandillas, el norteño y el sureño. Los norteños son de rojo, tienen el color rojo, y los sureños tienen el color azul. Los sureños son normalmente los sureños más Salvatrutas 18 y todo eso. Pero esa es otra historia por otro día. Por donde voy es, aquí yo como voy creciendo, y mi hermano mayor y un primo comenzaron a meterse con el grupo que se llaman los norteños. Y eso era un pandilla. Y yo comencé a mirar cómo se vestían. Comencé a mirar algo en ellos, que cómo ellos caminaban y la gente les respetaba. La gente les tenía, ¿cómo se llama? Admirar. Lo admiraba. Admiraba. La gente la admiraba, las pandilleros, porque en ese tiempo la afluencia de pandillas era fuerte. Todos querían ser pandilleros. Y yo me acuerdo que sí, yo comencé a mirar esa vida y yo decía, ese es un hombre. Pues miraba que ellos tenían respeto, tenían poder, tenían mujeres, tenían influencia. Y es la vida. Yo pensaba que ese es ser un hombre, porque me acuerdo, yo sentí menos un hombre. Y yo quería sentirme como un hombre. Yo quería sentirme que con ese tipo de poder. Y cuando yo me peleé y comencé a mirar esa vida, mi hermano se mete en pandilla, mi hermano mayor. Y a las 11 años yo comencé a vestirme como un pandillero y comencé a juntarme con pandilleros y comenzar a ser influenciado. Y como comienza a meterme ese estilo de vida, y yo comienzo a mirar a los pandilleros y a mirar su vida, y no, este es la vida, este es el pandillero. Y yo me acuerdo a los 12 años, si tenía 12 años, mi hermano mayor llega a la casa. Y él llega con como unos 2 onzas de marihuana. Y llega con un pesa y dice, hey, yo quiero, digo, esto es un pesa, y llega con unas bolsitas y comienza a pesar la marihuana y ponerla en las bolsitas de 10 y 20 dólares. Y él comienza a decirme, esa es marihuana.
yo quiero que este bolsa es de $10, ese bolsa es de $20, y comencé a enseñarme cómo pesarla y cómo a venderla. Y tú vas a ir a tu escuela y vender este bolsa de 20, esto de 10. Si yo voy a la escuela, y en ese tiempo comencé a juntarme con pandilleros, y nomás juntarme comencé a vender marihuana. Y la gente comienza a conocerme, comienza a tener ese conocimiento. Y yo comencé a meterme más en ese estilo de vida porque la gente que compraba era otros pandilleros. Y comencé a comprar mi propia ropa y estaba ganando buen dinero en ese tiempo. Vendía mucha marihuana en ese tiempo. Porque a niño de 12 años vendiendo marihuana, yo compraba mi ropa y todo. Y comenzó a agarrar respeto. Y a los 12 años dije, esta es la vida que yo quiero vivir. Y a los 12 años me metieron en la pandilla. Me brincaron para entrar a la pandilla, 14 segundos, me dieron... Te golpearon, te golpearon 14 segundos ese es sí, uno de los rituales para sí, entrar a la para entrar a la pandilla te golpean por 14 segundos y peleas para atrás y todo, y para entrar a la pandilla. Y ahí cuando yo entré a la pandilla, yo me acuerdo que mis amigos en ese tiempo me dieron ese amor. Cuando me levantaron del piso, yo me acuerdo, me he venido a la familia y me abrazaron. Yo me acuerdo este que yo buscaba, ese amor, ese respeto, ese poder. Y cuando yo fui a la escuela, yo soy pandillero, a los 12 años estoy pandillero, vendiendo droga. Y yo me acuerdo que la gente me comenzó a conocer, comencé a pelear, meterme en peleas con rivales, pandillas rivales, y comencé a pelearme y comencé a ganar respeto. Y yo decía, esa es la vida que yo quiero. Y yo quería llenar ese vacío, ese dolor en mi corazón con ese estilo de vida. Y el diablo que robó mi inocencia y mi identidad, comencé a identificarme como pandillero. Y es como que comienza a caminar esa vida. Y ese fue donde mi vida fue, a los 12 años fue para abajo. A los 12 años, a los 13 años, 14 años comencé a pelearme, a pelearme mucho en el punto donde me sacaron de la escuela. Y yo me acuerdo a los 15 años comenzó a probar nomás, a fumar marihuana todos los días, a tomar alcohol, comencé a probar cocaína porque mis amigos, bueno, yo tenía amigos mayores. Y comencé a pelear mucho en la escuela, que me sacaron de la escuela. Y yo me acuerdo cuando me sacaron de la escuela, cada vez que me peleaban, me iban a llevar a la cárcel de jóvenes, Juvenile Hall. Y después, cuando me sacaron de la escuela, porque estaba peleando mucho, es cuando mi vida cambió. La primera vez que tenía 15 años, cuando llegaron a balazar mi casa, unos sureños, llegaron ahí a la noche y balazaron la casa. Y después de eso es cuando yo cuando hicieron ese balacero, comenzó con peleas así normal. Y después comenzamos a pelear con navaja, con bate, y después comenzamos a pelear con armas. Quiero hacerte una interrupción ahí. Siempre Sí. me gusta como tomar algo para dar un mensaje porque Claro es que sí. importante siempre. A veces decía al principio, pensamos que eso no nos pasa. Bueno, eso fue lo que le pasó a él. A mí no me pasa. En mi casa, aquí incluso en Nicaragua podemos ver, pues ya vemos que la mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan son personas de Nicaragua, Sí. que es una bendición para nosotros que nos acompañan siempre. Nos sentimos bendecidos. Amén. Y sigan por ahí, compartan el video para que llegue a más personas también y puedan escuchar este testimonio de bendición. Amén. Que yo creo que así como Dios hizo algo en tu vida, Dios hizo algo en mi vida, Dios quiere hacer un milagro también en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familiar, en la Así vida es, de ese amén. amigo, de esa persona que tú crees que ya no tiene esperanza, que ya no tiene solución. En Dios hay solución, en Dios hay esperanza y en Dios siempre hay oportunidades. Amén. Dios es un Dios no de una oportunidad, Dios es un Dios de oportunidades. Sí, amén, así Él es. dice que si 7 veces cae el justo, dice la Biblia, Jehová lo levantará. Así No es. dice una vez, dice cada vez que tú veas que estás abajo, tú solo tienes que decir, Señor, aquí estoy. Y Él te va a dar la mano y te va a sacar de ese Así hoyo. es, amén. Y qué interesante lo que dices, porque a veces pensamos de que nada más por tendencia entramos, digamos que al mundo, a las cosas del mundo. Como decía, en Nicaragua no se mueve mucho el tema de las pandillas fuertemente como aquí, Sí. pero siempre está el tema de los vicios. Sí, lo dice. El alcohol, las drogas, andar en las fiestas, perdiendo la vida, Sí. dejar las clases,
Estamos hablando de un adolescente joven. Dejar las cosas importantes de la vida por cosas pasajeras que no te van a llevar a nada productivo en el futuro. Entonces, tú mencionabas, ya escuchábamos anteriormente en el testimonio, que él recibías abuso sexual y también psicológico y emocional a través del bullying en la escuela y de otros niños de su edad más o menos, Sí. mayores que él. Y eso en realidad no fue la tendencia del momento que te llevó a la pandilla. No. Fue lo primero que vistes, que estaba de moda y que tenía respeto, Sí, supuestamente. era moda, Pero a lo ti te sí. llevó a las pandillas el hecho de no haber sacado o el hecho de tener ese dolor ahí escondido en tu corazón. Sí. La importancia de soltar. Eh, Claro, él no lo entendía a sus 11 años. Eso te lo estoy diciendo a ti que me estás viendo aquí a través de esta pantalla. Sí. Tú tal vez tienes algo en tu corazón que estás cargando desde hace muchos años atrás y dices, pero ¿por qué a aquel le va bien y al otro le va bien y a mí no me va bien y estamos haciendo lo mismo? O ¿por qué a aquel le va mejor y a mí no si los dos le servimos a Dios? Sí. Porque hay algo en ese corazón tuyo que necesitas sacar, que necesitas soltar y ser libre en el nombre de Jesús. A sus 11 años, la única forma en la que pudiste encontrar una salida fue las pandillas. Sí, Nos contabas de que dejaste la escuela Ajá. a los 15 años, ya entró a la pandilla, eras parte de ahí, hacía muchas cosas tal vez aquí no vas a poder contar muchas cosas por tema del cuidado de la integridad de las personas y también tuya, pero ustedes saben que estar en una pandilla es hacer muchas cosas que tal vez a ustedes no querías hacer, pero tenías que hacerlo porque era parte del reglamento de tu pandilla, ¿verdad? Sí. Y contanos cómo fue, todo eso te llevó al tema de la drogadicción. Sacar eso, pues, no puedes sacar, yo comencé a llenar. Un punto muy clave ahorita que por no hay razón por no sacar eso, y es cierto, por no poder sacar eso, comencé a querer llenar mi corazón y querer sanar mi corazón. Y comenzó completamente fumando la marihuana. Cuando comencé a fumar marihuana, y yo me acuerdo que me avionaba. Y yo me daba un paz en ese momento y pensaba que esa era la vida, tomando y fumando. Y comencé a usar droga, cocaína, con mis amigos usaban cocaína y comenzó hasta a venderla. Y comencé a entrar en esa vida pensando que el dinero, el poder iba a llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón, ese dolor, iba a sanar ese dolor. Y más no me sanaba, me empeoraba y me metía más en ese estilo de vida. Y sí, como dijiste, hay muchos requerimientos en la pandilla cuando entra ese tipo de vida. El requerimiento obviamente se requiere violencia, todo que significa que es homicidio, atento a homicidio, a robar, balaceras, peleas de navaja, muchas cosas que ha vivido que no puedo comentar por razones Directamente, pero sí. La integridad, también no quiere glorificar esa vida, porque no estoy para glorificar o dar una historia de guerra. Yo quiero glorificar el nombre de Jesús. Amén. Porque yo no tengo orgullo porque hice esas cosas. Eso no me hace hombre o más hombre, no. Ya he arrepentido por mis pecados, pero sí vivir esa vida. Por causa del dolor, comencé a meterme. Yo me acuerdo, a los 15 años, yo quería matar a la persona que me violó, que uno estaba vivo, acuérdate, uno estaba Eran vivo. dos personas. Y él estaba en una pandilla y él estaba en la pandilla rival. Yo me metí en la pandilla rival de él y razón para matarlo. Y yo comencé a ir a guerra con la pandilla de él. Y la razón que yo me fui a guerra era para matar a él. Y yo dije, pues esa pandilla, ¿cómo va a aceptar a esa persona tan mañaco, Y yo tenía un enojo tan grande y comenzamos a ir, ya no peleamos, llegamos a tirar balazos. Y yo me acuerdo a los 16 años, es cuando un amigo mío comenzamos a entrar en guerra y yo me acuerdo en ese tiempo, es cuando mi vida comenzó a cambiar y ir para abajo porque mataron a un amigo mío. Tenía 16 años, un balacero, la balaceron en la cabeza por causa mía. Y la mataron. Y cuando yo me acuerdo, cuando la mataron a él,
ese cambió mi vida. Yo me acuerdo que le da un balazo aquí en la cabeza, salió aquí y y murió el próximo día. Y yo me acuerdo yendo a su funerario y mirándole en la cama del hospital y yo me acuerdo que como estaba todo hinchado sus ojos. Y es cuando la realidad de la vida me pegó. Yo me acuerdo que mi mundo fue oscuro ahí, ya no era a una aventura como así viviendo una aventura, no, es cuando las cosas se puso real, ya mataron a un amigo y ya comenzó una guerra. Yo me acuerdo que comenzó la guerra y era una guerra de balaceras, los otros balaceando a ellos balaceando a los otros. Y a las 17 años comencé a meterme más profundo. Y yo me acuerdo, yo tenía 17 años y en ese tiempo mi papá, mi mamá comenzó a preguntar, mi hijo, ¿cómo? Ellos me acuerdo que se preocuparon tanto porque ya no, ellos buscaron mi ayuda, ellos querían que yo me cambiara mi vida. Yo me acuerdo que me llevaban a terapistas, de pandillas y buscaban la solución para cambiar mi vida, para ya era mental y ya, ya me rebelaba contra ellos. Y yo me acuerdo, la preocupación era tan fuerte porque ya llegaban me peleaban frente de mi mamá, me brincaron frente de mi mamá y ya llegaron a balazar mi casa. Y yo me acuerdo que la preocupación era tan fuerte que cuando yo tenía 17 años le pegó un derrame a mi papá. Mi papá le pegó un derrame, celebrar y ya no, le pegó un derrame y ya no estaba todo ahí. Y ese cambió, fue otro punto que cambió mi vida, porque maté a mi amigo y mi papá llegó a un derrame y ya no podía trabajar, ya no podía, era como un niño otra vez. Y el derrame le afectó su lado derecho y le afectó todo, que era como un niño otra vez. Y estando así, todavía yo tenía odio que me metía más en la pandilla. Y yo me acuerdo a los 17 años me hablaron de Cristo la primera vez. Y me decía que Cristo me ama. Y yo me acuerdo que Cristo me ama. Es la primera vez que yo escuché el Evangelio de Dios. Y hasta me querían llevar a una iglesia. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba empezando casos horribles en ese momento. Horrible estaba viendo, ¿no? Muchas cosas feas. Pero donde voy es... Y yo me acuerdo que me fui a esa iglesia la primera vez. Y yo me quedo mirando a gente danzando, bailando y fui a la iglesia católica, todos están sentados caídos y yo voy a una iglesia cristiana y todos ¿Quién te están... llevó a esa iglesia? La persona que me llevó fue mi primo, un primo mío que me llevó a esa iglesia y ese primo mío fue la persona que yo quería matar porque él salió de la cárcel y se fue para Modesto y A fue otra ciudad. a otra ciudad, sí, a otra ciudad, fue restaurado y viene para atrás. Y él viene, pues, bueno, fue a la casa, yo no lo miré por varios años. Y yo recuerdo que yo tenía 17 ya yendo 18 años. Y él regresa y diciendo que Cristo ama, que Cristo cambia. Y yo me acuerdo, y yo, ¿cómo que Cristo ama, Cristo cambia? Y sabes que es tu vida. Y yo me acuerdo que yo tenía el plan, la intención de matarlo. Y él me invitó a una iglesia cristiana y mi plan no era ir a la iglesia, mi plan era matarlo. Aprovechar ese momento. Pues, Miren sí, qué interesante. sí. La misma persona Ujú. que le hizo un daño Sí, es la misma persona que le habla de Dios, que le habla de que Cristo le ama. sí. A veces nosotros no entendemos muchas cosas. Ujú. Porque ahorita teníamos un estudio bíblico y hablábamos de que Dios es omnisciente, Sí. que Él está sobre la ciencia, que Él lo sabe todo. Bien. Y entonces nosotros queremos que Dios que sepa las cosas como yo me las sé. Y Dios sabe más que yo. Entonces, yo imagino que tú te preguntabas, ¿cómo es posible que la persona que abusaba de mí me venga a decir ahora que Cristo Sí. me ama? Ey. Y es que hay una pausa ahí, una pauta interesante. Así que, claro, el daño duele, es doloroso. Y no estoy diciendo que eso no tiene una consecuencia en la persona que lo hizo. Estoy hablando de que si esa persona se acercó a Jesús arrepentido, Ujú. Él lo perdona. Sí. Y a veces no entendemos esas cosas. Y yo lo digo así porque yo a veces yo veo cosas y casos y yo no entiendo. Yo digo, es que solo Dios puede hacer esto porque humanamente no es posible. Y algo que decía sobre la droga también, y yo les quiero compartir a ustedes esto. A veces creemos
que las drogas y el alcohol nos llenan y nos dan felicidad. Tú decías, me da una felicidad momentánea y se me quitaba. Sí. Y es que eso hace la droga, eso hace el diablo, eso hace el mundo. Sí. Pero en Dios encontramos una felicidad que nunca termina. Amén. Dice que cuando estamos en Él, en nuestro interior corren ríos de agua viva. Es más, yo quiero comentar eso. Eso fue, yo me acuerdo, eso fue el mismo comentario que hice con él. Yo fui con la intención de asesinarlo. Y me acuerdo que fui a la iglesia cristiana y sentí una presencia tan sobrenatural. Y yo miraba a la gente, pues yo fue todo one Cosa on que one. no entendías. No, yo sobre me el gente, la tema gente de con la, no, yo no entiendo nada la iglesia, la gente danzando así, planeando y, gloria a Dios, y con la Biblia en la mano así, pero danzando así, y yo miraba a la gente así como, que estos locos. ¿y qué, estos locos qué? ¿Por qué están danzando así? Y yo me cuestionaba, ¿y por qué están tan feliz estando en una iglesia? ¿Y por qué están leyendo tanto la Biblia? ¿Y por qué, honesto, por qué, cómo? Yo cuestionaba la felicidad que ellos tienen. Si yo tengo droga, yo tengo alcohol, yo tengo poder, yo tengo plata. respeto, y yo tengo plata, y yo tengo todo. Y yo pensé, en ese momento, pero yo miraba que ellos tenían algo que yo no tenía, que era paz, felicidad, gozo. Yo miraba a ellos sanos. Y yo me acuerdo ese día, ese día yo estaba tan inquieto que yo no podía hacer nada. Ese plan que queriendo asesinar a mi primo, ya no ni podía hacer nada porque yo me acuerdo que comenzaron a alabar a Dios y después del servicio yo estaba tan inquieto y cuestionando todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me siento así? Hicieron un llamado al altar y yo no quería ir. Me quedé en mi silla, no, yo no quiero ir. Y yo me acuerdo que llegó un cuadrilla del pastor y todo su cuadrilla, pues Sí, llegó todos líder. sus líderes y todo. Y llegaron todos sus líderes llegando a mí. Y yo, ¿qué van a hacer? ¿Que no quieren pelear o qué no te quieres? Llegaron ahí y vamos a orar, queremos orar por ti. Y yo me acuerdo, levanta las manos, yo estaba así, no quería levantar las manos, más puse mi cabeza ahí. Y el pastor me dice, no, levántalas, Señor. Como con la policía le dice, levanta tus manos, así, levántalos así. Pues así, y José se rendí tu corazón a Dios. Y yo me acuerdo que ponieron manos a mí y todos comenzaron a orar por mí. Y yo sentía una presencia tan fuerte que yo comencé a llorar. Y yo comencé a llorar y llorar. Y yo no sé por qué yo estaba llorando, porque yo me acuerdo que los hombres no lloran. Yo no me expresaba. Y yo comencé a llorar. Y ya después de eso, mi primo dice, ¿cómo te fue? No, yo no podía explicarle qué yo estaba sintiendo. Que eso es Dios tocando tu corazón. Y ese día de adelante nunca no regresé a la iglesia. Y yo me acuerdo, después ese día, es más, me hice más peor. Me metía más en las cosas de la pandilla. Comencé a robar casas, a robar a gente, vender droga. Yo me acuerdo, a los 18 años, yo estaba tan metido en ese mundo, en guerra, que me llegaron mis rivales a mi casa a los 18 años y me balancearon. Llegaron antes que cumplí, 2 semanas antes que cumplí 18 años, me llegan mis rivales a buscarme. Porque, A tu casa donde estaba tu familia, tus hermanos, tu mamá. Estaba cruzando la calle y mi rival me estaba buscando, obviamente, porque ha hecho cosas que me arrepiento y tenía un renombre en ese momento, me quería matarme. Y ya estabas en la lista negra. Yo estaba en la lista negra, pues, y llegaron y literalmente llegaron así de cerca, así de cerca. Yo podía tocar la pistola, estaba cara a cara con la pistola y con la persona que quería matarme, y me disparó 8 veces. Yo estaba cruzando la calle y el carro llegó así. Y literalmente me llegó así, como estoy ahorita, y me disparó 8 veces, era como las 1 de la mañana. Y yo me acuerdo que me fui corriendo, y me dispararon 8 veces, y me pegaron una vez. De 8 disparos, me pegaron una sola vez, y me pegaron aquí en la pierna. Y me pegaron la pierna y mi cuerno se fueron y me fui corriendo para la casa. Y yo no sabía que me balacearon, que me tenían un bala. Yo me acuerdo, fui corriendo y mi mamá sale. Y de repente yo enfrente de la casa caigo. Mi pie y en ese momento no sentía la bala por la adrenalina. Caigo al piso y miro un chorro de sangre. Y es cuando miré que me balacearon. Y en ese momento yo me acuerdo que comencé a reírme. Cuando llegaron la ambulancia, todo, yo comencé a reírme. Y yo decía, y yo no entendía. Yo decía, pues eso tenía miedo a matarme. Y yo decía, este tiene miedo a matarme, no tiene. Pero realmente, ahorita yo entiendo que Dios tenía un plan y un propósito. Y la gracia y la misericordia de Dios estaba sobre mi vida.
Y después yendo a la iglesia pasó eso, casi me matan. Pasó un año después, y ya te puedo hablar poquito de eso porque sí, pasó ya, el caso pasó y todo. Un año después, y el persona que casi me mató, que me balaceó, pues ya no quiero glorificar la vida, nada de eso, pero sí, casi, no quiero hablar mucho, pero y me llegaron a investigar por un intento de asesinar. La persona que me balaceó fue condenado varias veces. Me investigaron, la policía me investigaron por un intento de asesinar. You know what I mean? Y esa noche que yo me acuerdo que pues tomé venganza a la persona que me balaceó. Y esa misma noche cuando tomé mi venganza, la pandilla rival otra vez llegó a balacear mi casa. Y llegaron y dispararon 6 veces y 4 balas que dispararon fue en mi cuarto y entraron mi cama de mi hermano mayor y 2 entraron en el edificio de mis hermanos. Y era otro momento, casi me mataron. Y casualmente no Sí. estabas en tu cama en ese momento. Yo estaba entrando a mi cuarto. Y eso, y a mí me tiraron para matar como 7 o 8 ocasiones. Me tiraron balazos. Tengo muchos, pero no quiero alargar la historia en eso. Por la misericordia de Dios estoy aquí vivo. Me tiraron a balacear como 7 veces o 8 veces toda mi vida para matarme. Pero esas son las más que yo más cuadro. Por donde voy y pasó eso y me fui huyendo de ley y me fui hasta Kansas. Me fui a otro estado, huyendo de ley porque tenía un caso de intento de asesinar. Y por la misericordia de Dios, pues no me agarraron por ese caso. Y cuando yo llegué para atrás del estado de California y cuando se bajó todo eso, yo tenía como 19 años y todavía seguía pues en ese estilo de vida. Mi papá muere, mi papá falleció. Antes de eso, cuando Sí. estabas en Kansas, Sí, me decías en otra ocasión, ajá. y quiero llegar a eso porque es importante Sí. también lo de tu papá, pero me decías que era tanto tu compromiso con la pandilla, con las calles, con tu mundo, ¿qué pensabas cuál era tu fin? Tú me contabas eso, quiero que lo compartas. Sí, mi esposa. Nunca fue Jesús. No. ¿Cuál era tu fin? Cuando yo entré a la pandilla, literalmente yo decía a mi esposa, mi fin, yo pensaba que me iba a morir en la calle o iba a ser vida en la prisión. Ese era mi fin. Y ese era tu sueño, Ese prácticamente, cuando estabas sinceramente, en la pandilla. fue mi sueño, mi anhelo. Yo dije a mi esposa, y literalmente mi vida era la pandilla. Y yo pensaba que yo iba a ir pasar el resto de mi vida en prisión por la forma que yo estaba viviendo. Imagínate, y era tanta la situación que cuando estabas en el otro estado, él seguía financiando su Sí. pandilla. Sí, yo decía a mi Trabajaba y las finanzas eran para la pandilla. No, sí. Porque tú pensabas que Sí. eso era lo que querías en tu vida. Sí. Porque aún no conocía a Jesús. Sí, yo decía a mi Porque esposa, cuando nosotros llegamos a Jesús, "Ey, todo cambia y ahora empezamos a caminar en un propósito. Porque Sí. nacemos con un propósito. Eso es muy claro. sí, mi amor por la pandilla era tan fuerte. Yo me acuerdo cuando yo decía a mi papá, a mi mamá, ya le tiraba varios. Yo decía, mi pandilla fue primero, antes de mi familia. Yo amaba más mi pandilla que mi familia. Amaba mi pandilla tanto cuando yo fui a otro estado para esconderme. Huyendo de la Oyendo policía. de la policía, no por los enemigos, no, oyendo de la policía. Yo desde allá comencé a trabajar construcción. Y yo decía a mi esposa, yo financié, mandaba dinero Para comprar para equipo comprar, para la pandilla. para comprar Equipos. armas, pues, y equipos es pistolas, Completo. pues, armas para la pandilla. So, cuando yo regresé a California, yo estaba armado, ya tenía equipo, toda la pandilla tenía equipo. Y trabajando desde ahí, así era mi corazón y dedicación a la pandilla. Y, Sí, nos contabas sí. que a los 19 años sucede la muerte de tu papá. Sí, ¿Cómo afectó o cómo eso hizo un cambio en tu vida también y en tu familia? Ese efecto fue el momento que me impactó toda mi vida. Y a los 19 años muere mi papá. Yo regreso de Kansas, tenía como 3 meses para atrás. Y yo me acuerdo que no quería regresar a la casa. Estaba viviendo con amigos y ya mi papá se enfermó más que yo regresé a casa. Y me afectó porque yo no tenía la oportunidad de despedirme. Es más, me acuerdo que mi papá estaba en el hospital
Y como él estaba en el hospital, él me decía, vente, mijo, y yo me decía, salía a trabajar, porque trabajaba en ese momento, trabajaba en construcción. Yo estaba vendiendo marihuana y cocaína y fui a un casa a cortar marihuana. Y yo decía, papá, mañana llego, papá, ando trabajando overtime. Y mentira, realmente estaba cortando marihuana. Por donde voy es, eso fue que me afectó porque la última plática que tenía no tenía chance de despedirme. Y yo no tenía la chance de decirme el por qué yo era pandillero y por qué yo estaba viviendo esa vida. Es más, le dije que le tenía 3 oportunidades de mirarlo y no tenía la oportunidad de ir a visitarlo, me quedé haciendo mis cosas. Y eso fue que me afectó mucho porque me murió de un ataque de corazón, estaba en el hospital, le pegó un ataque de corazón. Y en ese momento me pegó duro porque no tenía chance de despedirme, ni también tenía chance de decirle la verdad. Y yo me acuerdo cuando murió, estaba cargando su autobús, ¿cómo se dice? ¿Ese autobús, cómo se dice? La caja. La caja, pues El estaba ataúd. cargando su caja. Y yo me acuerdo, eso me mataba, él no sabía porque me mataba porque yo sentí culpable de su muerte. Y yo me acuerdo cuando le pusieron en la tierra, yo me acuerdo de un señor, y me acuerdo quién era esa señora, un señor me dice, es tu culpa que tu papá está muerto. Y yo me acuerdo que la familia de mi padre comenzó a acusarme, de gente ahí cercana, comenzó a acusarme de la muerte de la muerte de mi papá. Y ese me comenzó a atormentarme porque yo sé que causé mucho daño, porque él quería que yo cambiaba y no cambiaba. Y es cuando él murió, yo traté de ser, calmarme un poquito, no calmarme, pues traté de ser bien, comencé a trabajar construcción y todo, pero yo no tenía un paz y como pasó un año y un año después como todo me cayó porque como la muerte no fue real, como el golpe de la muerte me pegó un año después. Y yo realmente sentí como culpable, tenía esa culpabilidad y como sea, es cuando ahí comenzó mi vida de drogadicción. Y a mí, O sea, ya desde antes consumías drogas, pero después de un año de la muerte de tu papá, consumía caíste más completamente duro. en la Sí, drogadicción. sí. Un año después de la muerte de mi papá, pues como estaba viviendo droga, vendía cocaína, vendía marihuana. La tenías a la mano. Sí, y trabajaba. Y yo me acuerdo, saqué un carro de año en ese tiempo. Me iba bien. Y saqué un carro de año y yo pensaba que estaba haciendo bien y todo. Pues sentí un vacío en mi corazón y sentía más perdido que mi papá ya no estaba vivo. Y ya es cuando me pegó todo eso, pues me pegó la muerte de mi padre y comencé a estar usando cocaína, comencé a usar cristal y de la marihuana comencé a usar heroína. Y es cuando yo caí completamente en la droga duro. Y caí feo, comencé a perder mi trabajo, comencé a robar, me moví a otra ciudad, comencé a meterme con otras pandillas y otra vez comencé a meterme en la misma cosa, perder mi trabajo, comencé a meterme a robar para sostener mi droga, a pedir mi carro, literalmente al punto que mi mamá ya me sacó de la casa. A eso quería llegar. Quiero que nos cuentes, Sí, a esta etapa de tu vida, ¿cuántos años tenías ya? tenía ya 21 años. 21 años. A los 21 años ya estabas metido completamente en la droga, Sí, drogándote. Ya no solo la vendías, sí, ya no solo la vendías, sino que la consumías. ya la consumía. Pero no la consumías moderadamente, sino No, que la hacías todo día. tan rápido, o sea, Sí. tan seguido, porque querías supuestamente mantener esa felicidad momentánea que no podía hacer si no estaba drogado. Sí, Entonces, ándale, sí. ¿cómo fue que tu mamá nos decía que ella te sacó de la casa? ¿Qué sucedió? Y después de eso, ¿cuál fue el resultado? Bueno, mamá ya se cansó porque ya no tiene respeto ni por ella. Ella me miraba y yo llegaba bien drogado, bien borracho, drogado, con el carro chocado y todo. Y y ella y se cansó porque ella miró que yo estaba autodestruyéndome y le faltaba mucho respeto. Y mi mamá me cuestionaba, César, y yo le gritaba para atrás. Y llegué al punto donde ya no tiene ni respeto por ella ni para la casa. Y ella me dijo, ¿sabes qué es? Hasta aquí llegaste. Y yo, salte de mi casa, porque yo tengo otros 2 hijos que yo no voy a permitir, más pequeños, que necesitan de mi apoyo, mi ayuda. Y yo no voy a permitir que te destruyas enfrente de mi vida, de mis ojos, y que tus hermanos me están mirando eso.
y me sacó de la casa, abrió la puerta y me sacó de la casa. Y en ese momento también yo tenía mi primer hijo también, Ya estaba él. ya estaba ahí, sí, apenas nació Joshua en ese tiempo. No conocí a su mamá y apenas tenía mi hijo y así nomás, de repente tenía un hijo. ¿Cómo fue la situación cuando tu mamá te saca de la casa? ¿Cómo que se dice? ¿Qué fue lo que qué sucedió después de esa situación? Esa situación, ah, yo me acuerdo que ese día que salí, yo fui con mis amigos, con unos amigos de aquella de la pandilla, y yo comencé a vivir con mis amigos. Y ese es cuando mi mamá me sacó y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con nadie. Y literalmente corté el contacto con mi mamá, mis hermanos, toda mi familia. Y yo no hablaba con nadie. Y mi vida era completamente la pandilla y la droga. Y yo me acuerdo que en ese momento comencé a consumir tanto droga y pedí la custodia de mi hijo. Ya no hablaba ya no hablaba con la familia, con mi familia. Y la depresión comenzó a atormentarme y comencé a hacer cosas otra vez en la pandilla. Y llegué a un punto donde otra vez la policía comenzó a investigarnos los otros para unas cosas, balaceras y cosas que estaba pasando. Y algo me pegó ese día, porque otra vez comencé a oír de la policía. Estaba viviendo en casa, con pandilleros. Pedí toda la custodia de mi hijo, pedí el contacto de mi familia y yo estaba en depresión. Y es donde yo llegué a un punto donde yo quería quitar mi vida. Y ese punto es donde yo tengo mi encuentro con Dios. Y llegué a un punto donde ya estaba tan harto y tan cansado de la vida que yo estaba viviendo. Porque en ese tiempo estaba escondiendo de ley, comenzaron a arrestar muchos amigos míos, comenzaron a arrestarlos, una investigación que pasó aquí en New York. Pero y yo decía, esa es mi vida, es todo que yo voy a tener en mi vida. Y ¿sabes qué? Es mejor que yo muero. Mi familia es más mejor que yo, ya mi familia está en paz que nada preocupando de mí. Es más, mi hijo ni me necesita mi hijo, nada me ocupa. Y yo me acuerdo en ese día, yo tenía un 45, tenía mi propia pistola y yo estoy cansado. Y yo quería quitar mi vida, y yo me acuerdo que me puse la arma en mi cabeza y la arma se laqueó. Quería darme un balazo, quería quitar mi vida literalmente. Y cuando quería quitar mi vida, y se atoró la arma, yo me acuerdo ese día, la palabra de Dios, si reclama a mí, yo te responderé. Y en ese tiempo yo comencé a clamar a Dios. Yo no sabía que estaba haciendo eso. Yo me acuerdo que yo estaba tan frustrado porque no podía quitar mi vida. Y yo decía, ni eso soy bueno. Ni eso puede ser. Y yo comencé a gritarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Y yo estaba ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Por qué quitaste a mi papá y por qué yo no? ¿Por qué yo prefiero estar muerto y mi papá vivo? ¿Por qué quitaste a mi padre? ¿Por qué mi vida es un infierno? Es más, yo no quiero vivir, yo quiero estar muerto, mi familia merece mejor, mi hijo merece mejor, es mejor que yo estoy muerto. Y yo comencé a gritarle a Dios así yo no sabía que estaba hablando, yo comencé a sacar todo, a desahogarme. Y yo decía, ¿qué quieres de mí? Yo quiero morir, yo no quiero vivir. Y yo de repente, yo no quiero que Dios sea un Dios natural, que yo no conocía a Cristo en una iglesia, yo conocí a Cristo en la calle, en ese momento, en el dolor. Donde en el momento más oscuro de mi vida es donde yo conocí a Cristo. Y yo me acuerdo en ese momento, yo escuché un voz que vino del cielo. Yo me acuerdo, y esta voz me decía, conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y yo escuché esa voz, conocer la verdad y la verdad ser libre. Y conocer la verdad y la verdad ser libre. Y yo escuchaba esa voz como 3, 4 veces y era tan fuerte que yo sentía una presencia tan sobrenatural que me tembló de la cabeza y de los pies, que me estaba temblando mi cuerpo, que cayó al piso. Yo caí en piso, ¡pum! Que caigo al piso y comencé a llorar. Y comencé a llorar. Y me quedé así como por 20 minutos, 30 minutos. Y ni lloré así como mi papá murió. Y yo me acuerdo que estaba llorando tanto que mi cuerpo temblaba así tanto que me levanté del piso. Y yo me acuerdo que agarré el teléfono y hice una llamada y llamé a mi mamá. Y mi mamá tenía como 6 meses sin escuchar mi voz. Y yo me acuerdo que llamé a mi mamá y decía, mamá,
quiero hablar contigo. Y ella esperaba más que iba a escuchar que yo estoy muerto en la prisión. Y dije, mamá, yo quiero hablar contigo. Y me dice, ¿dónde estás, mijo? ¿Qué? Yo ocupo ayuda y yo quiero cambiar mi vida. Y yo estoy cansado, yo quiero cambiar mi vida. Y mi mamá llorando en el teléfono. Pero antes que yo te digo dónde estoy, yo quiero decirte algo. Ya sea, mamá, ¿sabes por qué yo uso droga? ¿Sabes por qué yo estoy en pandillas y me porto así? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba de niño, cuando me dejaba solo con la cuida de niños, yo fui abusado sexualmente y violado. Y por 3 años, eso me pasó. Y yo quería decirte, pues no podía. Y por no poder a decirte, yo comencé a formar un odio contra ti y con todo el mundo. Pues ya no quiero tener esto en mi corazón. Perdóname. Y yo me acuerdo cuando yo hablé con la verdad, cuando tú te secas a Dios, dice la palabra de Dios que Dios va a sacar todo a la luz. Porque las tinieblas no se mezclan con la luz. Y ese secreto me metía en tinieblas. Tú hablabas de eso, de sacar y expresar. Y por yo tenía 23 años, en ese momento tenía 23 años, cuando me entregué a Cristo. Yo apenas cumplí 23. Y yo decía, cuando yo hice eso, yo sentí como un carga, un peso que fue completamente libre. Fui libre en ese momento. Yo sentí como podía respirar. Y eso fue, mi mamá lo volvió mucho, pero comenzó como a entenderme. Y en ese momento comenzamos a buscar la ayuda. Y es cuando yo fui a una iglesia, fui a un centro de rehabilitación cristiana, donde yo fui restaurado. Rehabilitación cristiana, donde atrás de la palabra de Dios yo fui restaurado, comencé a buscar a Cristo. Y Cristo cambió mi vida completamente. Ahí es cuando tenía un cambio. Ajá. Y es cuando yo hice la decisión a seguir a Cristo, a dejar las pandillas, dejar las drogas y a buscar de Dios. Y desde ese día hasta hoy, has mantenido tu fe, has seguido perseverando en el camino del Amén. Señor. Sí, yo tengo 9 años. ¿Cómo te sientes ahora desde el momento en que conociste a Dios, a Jesús, en ese momento de dolor? La diferencia con antes de eso. Por ejemplo, tal vez no dije bien la palabra. De ese momento en adelante, ¿cómo has podido ver la solución a los problemas? ¿De qué manera ahora, a diferencia de antes? Yo sé que la solución estaba en Cristo. Antes buscaba solucionar mis problemas con drogas, con alcohol, con vicios, con mujeres, con amigos, lo que sea. Buscaba respuestas mundanas. Pero hoy yo sé que mi respuesta está en Jesús. Porque Jesús fue que me sanó mi vida, sanó mi corazón. Porque después de un año, cuando yo fui restaurado, Dios me dio un proceso de restauración, de sanidad. Dios, porque Dios me perdonó. Yo pasé cosas fuertes, pero también he hecho muchas cosas en mi vida que no me daba paz. La forma que yo viví, cosas que ya he hecho en la calle y con otras personas me atormentaba mucho. Y un día leí en la Biblia, Dios dice, mi gracia me sobreabunda el pecado. Y la palabra de Dios dice, para ser perdonado, tú necesitas perdonar. Y Dios me dijo, ¿quieres ser perdonado? Yo morí por ti. Y yo te perdono. Pero también yo ocupo que perdones a las personas que te han hecho daño. Y es cuando Dios me lleva a perdonar la persona que me violó. Y un año y medio después que fue restaurado, fue salvo, yo voy a pedirle a perdonar a la persona que me abusó. Yo fui a hablar con él personalmente y decirle, ¿sabes qué? Yo, mi niñez, hiciste esto en mi vida, me hiciste mucho daño y por esa causa yo hice mucho daño a otra gente. Pero sabes que yo no quiero guardar esto en mi corazón, yo quiero perdonarte. Y es cuando yo hice eso y te perdono.
Y también te doy gracias porque por ti mismo Dios te usó para traerme los pies de Cristo. Y yo sé que la sanidad, la liberación, la restauración, todo está en Jesús. You know, y cuando hice eso, Dios trajo una sanidad interna profunda. Y ya no tenía ese enojo, esa ira. Y ya puede caminar en libertad. Y hoy la vida es muy diferente, pues ya. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo, porque a veces nosotros nos preguntamos, y yo creo que vamos a tener una parte 2 sí. de este programa Sí. contigo, del testimonio de César Landeros, porque también me gustaría que en el siguiente programa que tengamos nos cuentes ahora la parte de tu testimonio desde el momento en que aceptaste a Jesús para el próximo programa. Sí. Pero algo que quiero resaltar es la importancia de perdonar y pedir perdón. Así es. A veces creemos nosotros que porque ya somos cristianos, ya no necesitamos hacer nada, porque solo aceptando a Jesús, yo les decía la vez pasada también en el programa anterior, en Dios está la solución, está la salida, está la sanidad, pero en ti está la decisión de perdonar. Así es. Amén. El perdón te libera. Así es. Tú lo viviste, Amén. yo lo viví, y yo estoy segura que muchas personas ahí atrás de esa pantalla pueden estar diciendo, pero es que yo no tengo que perdonar a nadie, Sí. yo no le he hecho daño a nadie, Sí. o yo ya perdoné al que me hizo daño de aquí para afuera, pero aquí ya lo hiciste, en tu corazón ya perdonaste, porque la Biblia nos dice, tú lo decías, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Pero cuando hablamos de la verdad, ¿de quién hablamos? De Cristo. De Jesús. Y la Biblia dice, sean como yo, Amén. hijitos míos. Amén. Así ¿Y es. Jesús qué hacía? Jesús qué hacía ¿qué hizo cuando lo golpearon? Perdónalos, Cuando que no lo saben qué abofetearon, hacen. cuando lo latigaron. ¿Qué le dijo? Perdónalos, Perdónalos que porque no saben lo que ellos hacen. ¿eh? O sea, Jesús, el mismo que hubiese dicho, Mátalos. Señor, manda un fuego del cielo y mata a Amén. toda esta gente, fue el Así mismo es. que dijo, perdónalos Perdónalos. porque no saben lo que hacen. Así O sea, es. el acto del perdón, que es una decisión personal, nos hace, nos libera. Amén. Y es muy importante que como personas entendamos que el perdón es importante, pero muy importante también que entendamos como cristianos la necesidad de perdonar y pedir perdón. Amén. Que ser cristiano no te exime, no te hace aparte de actuar bajo el perdón. Así es. Así que es una bendición ese testimonio que nos estás compartiendo. Espero que cuando tú escuches este video, que lo vamos a subir a YouTube también, puedas darte cuenta, tal vez si no lo has hecho, de que Dios te ama, Amén. Así es. de que puedes tener un pasado sin futuro. No sé, no sé si se entiende esa frase, está muy buena. I like it. Un pasado donde tú dices, ya no hay vida, ya no hay esperanza para Así mí, es. no puedo más. Pero Dios te dice, desde el vientre de tu madre yo te escogí, Sí. yo te hice, yo te conozco. Ahí está, amén. Y si Dios te conoce, Dios te creó con un propósito. Si tú estás ahí escuchando y viendo este programa, es porque tienes un propósito de parte de Dios. Si tú sigues ahí y no ha sucedido eso, tú dices, eso yo me quería matar, yo tenía un arma, pero se me laqueó, no, porque es que no es cuestión de, oh, a mí me pasó, no, es porque Dios tenía un propósito Amén. contigo, Dios Así tenía un es. propósito contigo, y por eso esa arma no disparó, No. porque el varias propósito veces. te tenía que cumplir. Entonces tú me dices, ok, pero a mí que me pasó esto, ¿por qué a mí me pasa? Dios no me ama. A veces nos preguntamos eso. Y Dios, dice la Biblia, es amor. Amén. Que Él nos ama a todos por igual. Que a todos por igual. Dice la Biblia, hay un texto que cuando lo leo a mí me gusta mucho porque puedo entender el verdadero amor de Dios. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, no solo dice que nos ama, Sí. sino muestra su amor Así es. para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Así es. Cristo murió por nosotros. Amén. Así que yo te dejo ese mensaje. Dios te ama. Amén. Él está ahí. Jesucristo está a la puerta esperando que tú le abras tu corazón y lo dejes entrar. Porque Él no va a venir así a desordenar. No, Él está esperando. Él es un caballero. Amén. Esperando ese tiempo.
Me gustaría que nos dejaras un mensaje para finalizar el programa de hoy y vamos a seguir una La continuación palabra de la dice que segunda todo parte. obra para bien para que todo el que la aman. Y dice, mi esposa dijo algo, un clave ahorita, dice, antes que naciste, te conocí. Amén. Dios sabía, Dios tenía un plan y un propósito. Y en mi vida parecerá todo. Dios ha tenido un plan y un llamado sobre mi vida, sobre mi esposa. También he escuchado la testimonio de mi esposa. Y en ese momento, cuando yo pasé ese proceso duro en mi vida, de mi niñez y las pandillas, no miraba el bien. Yo no miraba el bien en nada. Pero cuando leí eso, Dios sabía que iba a pasar ese proceso. Dios sabía que iba a pasar eso y Él siempre luchó por mí y Él me demostraba que Él siempre estaba conmigo. Porque no fue la única vez que yo quería quitar mi vida. También te digo, dice mi mamá cuando nací, casi nací muriendo, me fue mi oxígeno. Me balacearon varias veces en la calle, me tiraron para matar y por la misericordia de Dios estoy aquí. Por la misericordia de Dios no estoy en la cárcel. Era para Dios estoy en la cárcel, pero 18 y 20 años en la cárcel. Y dos veces la misericordia de Dios me cansó. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Y Dios tiene un plan para cada uno. Y Dios usó todo el malo que Él usó, que yo pasé en mi vida, lo volteó y hizo un bien. Y para Dios no hay nada imposible. Porque hoy en día yo entiendo a la persona deprimida, yo entiendo a las personas que viven en secreto. Yo entiendo que las personas que han sufrido en su vida, porque yo sufrí también. Pero te digo algo, en Cristo Jesús las cosas viejas, Las cosas viejas pasaron. todos que vengan, ¿cómo se dice otra la escritura? Todos en Cristo son nueva criatura. Ajá. Nueva criatura es, las cosas viejas ya pasadas, hoy son hechas nuevas. Muchas personas no pueden vivir en una nueva vida porque están trazados en su pasado, porque no sueltan su pasado. Mi vida estaba estancado ese dolor que yo viví a los 5 años, estancó mi vida por muchos años. Y no podía vivir algo nuevo hasta que podía soltar el pasado. Y cuando yo solté el pasado, yo comencé a vivir una vida nueva en Dios. Y te digo algo, no hay nada imposible. Si Dios ha hecho esto en mi vida, no hay Dios ha cambiado mi vida, de droga, adicción, de pandillas. ¿Qué no más puede ser contigo? Y Dios me sacó del más peor y me ha transformado a una nueva criatura y un hijo de Él. Y hoy en este día estamos predicando el Evangelio de Cristo, alcanzando almas y predicando el Evangelio de Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere transformar tu vida. Pero como dice mi esposa, la decisión queda en ti. En ti queda la decisión. La vida o la muerte. En ti está la decisión a quedarte en tu pasado o soltar el pasado y a perdonar y a ir adelante. Dios te ama y quiere hacer cosas nuevas en ti. Él tiene un plan y un propósito. Y el propósito de este programa es que tú conoces quién es Cristo. Cristo no está nomás a los domingos. Cristo quiere vivir en tu diario vivir. Él quiere estar en tu corazón, quiere estar en tu casa, quiere estar en tu matrimonio. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y el propósito de eso, que es razón que mi esposa y yo estamos compartiendo en estos testimonios, es para traerlos vida a tú y toda tu casa. Porque si Dios ha hecho esto en nuestra vida, ¿qué no más puede hacer en ustedes? Que fue mal ayer, hoy está siendo bendición para otros. Y Dios trae sanidad, en Dios hay restauración, en Dios hay vida. Amén. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar a todos. No hay nada imposible para Cristo. Cristo les ama. Dios tiene un propósito grande para tú y toda tu familia. Amén. Y queremos cerrar esta noche. Vamos a hacer un parte 2 porque no hay mucho para compartir. También mi esposa tiene mucho que compartir. Vamos a estar compartiendo cómo les conocimos, cómo Dios está trabajando en nuestro matrimonio, ahorita cómo está Dios trabajando en nuestras vidas, ya sirviendo en Dios. Pero queríamos dejarlos saber nuestra vida pasada, que las conoces, que las otras tenemos encuentros y experiencias con Jesús y cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Amén. Y nuestro anhelo deseo es que ustedes también viven eso en su vida. Amén. Pues vamos a orar para Sí. cerrar este espacio. Queremos agradecer antes a todas las personas que nos acompañaron a través Amén. del programa de hoy,
a todos los que van a verlo después también, que es una bendición. Escúchelo, compártalo en sus redes sociales, mándenos por ahí un mensajito, queremos orar por ustedes. Puede escribirnos siempre en el en vivo o puede escribirnos al privado, mandándonos sus peticiones de oración. Creemos en el poder de la oración y creemos que a Dios le gusta hacer milagros. Amén. Así que es una bendición haber escuchado el testimonio de la parte 1 del testimonio de mi esposo César Landeros, de las calles al altar. Amén. Qué interesante. Tenemos parte 2, vamos a estar anunciando más adelante, pero queremos orar para cerrar este tiempo, Amén. siempre creyendo de que Dios nos ama, Así es. de que a veces no entendemos lo que pasa en nuestras vidas, pero el propósito de Dios, dice la Biblia, es en el sí y el amén. Así Es de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a pedir a ti para que nos dirijas una oración de despedida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo, mi Dios, este tiempo de compartir tu testimonio, mi Dios, tus grandezas. Padre, yo sé que oro en esta hora, mi Dios, que tú tocas cada corazón, cada vida, cada persona que está, mi Dios, escuchando, que está en vivo y que va a escuchar este programa, para que este testimonio impacta sus vidas, porque tú eres el Dios de cambio, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea reconocido, porque eres tú, papá, que haces el cambio, que has transformado mi vida, y atrás de ese testimonio vas a transformar a millones, a multitudes, vas a transformar el perdido, vas a tocar a esa madre que está llorando por su hijo ahorita, vas a tocar a ese padre, mi Dios, que se encuentra, mi Dios, orando y clamando por su familia, mi Dios. Padre, esos jóvenes que están en las calles, esas personas que están en rebeldía, Padre, esos muchachos, mi Dios, que se encuentran, mi Dios, en rebeldía, encuentren en lugares que no necesitan, mi Dios, pero en esta hora que tú los toques, que tú las transformas, personas que están, mi Dios, guardando dolor, personas que han pasado traumas, personas que están batallando con depresión, personas que han pasado con abuso sexual, abuso mental, abuso emocional, que personas que fueron violados, abandonados, mi Dios. Padre, en esta hora que tú tocas su corazón, traes sanidad a su herida, mi Dios. Padre, todo flujo de sangre, todo, mi Dios, dolor en la alma, Padre, trae sanidad, que ellos, mi Dios, son transformados y tocados por el poder del Espíritu Santo, mi Dios. Que ellos comienzan a clamar a ti y tú traes respuesta, mi Dios, por todos sus dolores y todo que ellos están pasando en esta hora, mi Dios. Padre, gracias por esta preciosa noche. Padre, toca cada vida, corazón, en la cabeza, en las plantas de sus pies. Declaro la presencia obrando sobre su vida. Declaro encuentro sobrenatural. Como tú me llegaste a mi vida, declaro que ellos también tienen un encuentro, un toque sobrenatural, mi Dios, y que ellos son sanos, libres, restaurados, y pues que tú levantas más testimonios, mi Dios, glorificando tu santo, bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, amén. Esta semana vamos a estar en Nicaragua completamente. Esta semana vamos a estar llegando a Nicaragua. Quiero anunciar que vamos a estar completamente en Nicaragua esta semana. Vamos a estar visitando León, Nicaragua, Esquipulas, Nicaragua. Y si quieren, escríbanos aquí en el Facebook Live. Aquí no más en live, pero también en privados. Si quieren juntarnos allá en Nicaragua, tener la oportunidad la otra vez a conocer a uno de ustedes allá en las iglesias que vamos a estar predicando, y también vamos a estar anunciando todo lo que vamos a estar haciendo, amén. Vamos a también traer gente, más testimonios, vamos a traer la familia de mi esposa también, la oportunidad a conocer el pastor Osorio, la pastora Ruth, el pastor Roberto Carlos, todas las personas vamos a estar anunciando y tener la bendición aquí para estar con ellos también, compartiendo y pasar tiempo con mi hija también, amén. Amén. Así que ya lo sabe, conéctese con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche, Así hora es. Nicaragua, 5 de la tarde, hora California. Es un tiempo de bendición, altar familiar, Amén. compartiendo una palabra de bendición para su vida, orando por ustedes, creyendo en que a Dios le gusta hacer milagros. Ya Así sabe, es. mi esposo va a estar por Nicaragua esta próxima semana, así que lo invitamos el día sábado. Estará dando una palabra de bendición en la iglesia Oasis de Esperanza, por ahí, Noches de Libertad se llama ese servicio. Va a ser un Amén. tiempo especial en la presencia del Señor.
llegue a la iglesia Oasis de Esperanza, la Casa del Espíritu Santo en la ciudad de León, Nicaragua. Por ahí estará mi esposo predicando el día sábado 29 de noviembre. 6 de la tarde tiene una cita. Váyase para la iglesia Oasis de Esperanza. La dirección es de la iglesia de Zaragoza, una cuadra arriba, contiguo a tienda Osores Store. Así que vaya, que es una bendición. Amén. Por ahí estará mi esposo predicando la palabra del Señor. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, Bendiciones. próximo programa. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos. Dios te bendiga.